había empezado a hablar acerca de las 6 verdades prácticas antes de la segunda venida de nuestro Señor. Cuando leemos lo que es este pasaje, esta ilustración que el mismo Señor Jesucristo está dando acerca de las mujeres, había 5 que eran sensatas y 5 que eran insensatas. Una de las cosas que nosotros dijimos fue que el mayor lamento que sufrirán algunas personas que no se prepararon para recibir a Cristo no será tanto por el castigo que recibirán, sino más bien por la bendición que perderán de ir para estar con el Señor. En otras palabras, nosotros tratamos de explicar de que había cierto deseo, o hay cierto deseo en todo ser humano de estar con el Señor, pero el Señor pone ciertas condiciones para que este estar se haga una realidad. Entonces, a las personas que no lleguen a estar con el Señor, no es tanto el castigo que van a tener. Les hablé hasta de una película donde tratan de explicar un poquito esto, diciendo que aquella persona que se enfrenta al castigo por haber desobedecido al Señor o no haber recibido a Cristo como su Salvador, siente internamente que es justo lo que está recibiendo. Entonces, como en el Nuevo Testamento la palabra muerte significa separación completa de Dios, entonces eso es lo que van a sentir como la parte más dura, más difícil. Ese va a ser el lloro y el crujir de dientes del que tanto nos habla nuestro Señor Jesucristo. También dijimos que la salvación es un don de Dios dado a una persona por medio de la fe en Cristo. Ese don es inviolable, inajenable, intransferible, imprescriptible, indelegable. La salvación no se puede dar en préstamo como lo pretendieron las 5 vírgenes insensatas. Aquí ya mencionamos que el aceite era el Espíritu Santo y las lámparas son nuestras vidas. Y que el Espíritu Santo, según Efesios capítulo 1, versículo 13, es el sello que Dios ha puesto en nosotros para hacernos propiedad suya. Y por lo tanto es algo que no se puede compartir. O sea, el Espíritu Santo que nosotros tenemos no lo podemos compartir porque no es nuestra propiedad. Más bien, cuando recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, somos propiedad de Él. Y el Espíritu Santo es el sello con el cual el mismo Dios nos identifica, o los espíritus del mundo de maldad, Satanás, sus ángeles caídos, los demonios, identifican que uno es cristiano por el sello que representa el Espíritu Santo en nuestras vidas. También dijimos que el insensato es aquel que se señala a sí mismo como el comandante de su destino. Es aquel que dice, yo lo voy a hacer, yo quiero tener mi vida en mis manos. Y les hablé de aquellas partes en las que uno puede tomar una de todas esas decisiones. Una es, yo tengo mi vida en mis manos y la muerte puede venir en el momento que así lo decida el Señor, y entonces estamos en manos de la muerte. Por eso es que aparece en Apocalipsis 20, les comentaba que la muerte y el Hades entregarán sus muertos, y el que no fuera hallado en el libro de la vida será enviado al lago de fuego, donde ya están Satanás y el falso profeta. Decíamos no solamente eso, sino que al ser el aceite el Espíritu Santo, aquellas que siempre lo tuvieron fueron identificadas y el sello se mantuvo. ¿Quiere decir esto que se pierde lo que es el Espíritu Santo? Tal vez no. La Biblia no es muy clara en ese sentido. Pero en la ilustración se nos está dando a entender que hay unos que sí van a estar en la cena del Cordero y posiblemente los otros van a estar porque están escritos en el libro de la vida. Y nos acordamos que Jesús les decía a sus discípulos cuando venían todos contentos de echar fuera demonios, de hacer milagros en una sola palabra.
El mismo Jesús les dice, no se alegren por lo que pueden hacer, porque los demonios se someten, sino alégrense porque sus nombres están en el libro de la vida. Entonces, hay una razón para pensar que sí van a tener la oportunidad, pero no va a ser en la primera oportunidad. Se puede pensar teológicamente desde ese punto de vista. El Espíritu Santo, al ser el sello y identificar al Hijo de Dios, no permite en un momento dado, excepto porque uno no quiere hacer caso al Espíritu Santo, siempre está, o por eso digo no permite, siempre está diciéndole al ser humano la posibilidad de que va a caer en pecado. En la epístola de Santiago nos dice que todo pecado tiene primero un proceso en nuestra mente. Es a lo que le llaman concupiscencia. Y es lo que se traduce como malos deseos. Hay algo en el ser humano que lo inclina hacia el mal. Primero hace su trabajo en uno mismo y después, cuando consume lo que es el pecado, o si lo llega a hacer, muere. Pero no es una muerte física, aunque puede también referirse a eso, sino que ahí hay un rompimiento con Dios. Por eso es necesario de nuevo el perdón. Y Jesucristo nos da la oportunidad cuando el Espíritu Santo le dice al apóstol Juan, allá en 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y no se lo está diciendo al mundo, se lo está diciendo a la iglesia a quien Juan le envía, o a las iglesias a quien Juan le envía esa carta. Allí están tanto las sensatas como las insensatas. Pero hay una pregunta que dejamos en el aire la vez pasada, y es, ¿será que los cristianos necesitamos señales para saber cuándo va a venir el Señor? ¿Qué es lo que pasó mientras estas vírgenes, que no dejaron de ser vírgenes hasta las insensatas? También lo dijimos. ¿Qué es lo que hace que estas vírgenes estén esperando? No son las señales. Aunque es cierto que dice que cómo se hacía una ceremonia nupcial, cómo el novio llegaba hasta la novia en el antiguo Israel, era que cuando venía el novio, venía con los amigos y hacía mucho ruido, entonces todos lo conocían. Pero nuestro Señor Jesucristo en una ocasión habló de que esta generación demanda señal. Pero señal no se les dará sino la señal del profeta Jonás. Y voy a profundizar un poquito más en eso. Pero cuando vemos lo que pasaba con las vírgenes, podemos ver que prudencia, la manera tan prudente como actuaron 5 de ellas, es ver con anticipación un hecho. Es discernir con juicio sobre él. Es prevenir tomando los recaudos necesarios ante lo que vendrá. Prudencia es anticiparse a la sorpresa. Cuando nosotros estudiamos todas las Escrituras, nosotros nos damos cuenta de una cosa muy importante. En ningún momento en toda la Biblia, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 21 y final del versículo, se menciona que usted o yo debemos de tener buenas intenciones. El mundo está hecho de buenas intenciones, pero los cristianos no están hechos para las buenas intenciones. Ojo, no se confunda eso con las buenas acciones. Las buenas intenciones es aquella que tú haces por alguien, pero que naturalmente perjudica a otros. Y es cuando uno dice, pero es que yo tenía una buena intención. La Biblia solamente habla de 2 términos para el cristiano. Uno es sabiduría y la otra es prudencia. Desde el libro de Proverbios nosotros podemos ver con más claridad cómo se refiere nuestro Señor a que nosotros tengamos sabiduría. Y ya cuando nuestro Señor Jesucristo está aquí, le dice una cosa a sus discípulos. Y usted y yo somos discípulos de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Le dice, sed prudentes, ¿como quién? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Sed prudentes como serpientes y astutos. Prudentes como palomas y astutos como serpientes. Perdón. Entonces el Señor nos manda a ser prudentes.
En ningún momento nos dice que debemos nosotros de esperar señales. Él ya nos dio la señal. La Biblia en muchas partes nos exhorta a ser prudentes, a pensar bien las cosas antes de hacerlas o decirlas, a no dejarnos llevar por lo que dicen los demás, sino por lo que Dios dice, a acercarnos al altar de Dios para servir. En este sentido yo quiero que ustedes vean en sus Biblias lo que nos dice Eclesiastés capítulo 5, versículos del 1 al 7. Eclesiastés capítulo 5, versículos del 1 al 7. Usted siga con la mirada, yo lo voy a leer. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Algunos traductores esta parte lo ponen, sean sabias tus palabras, sean bien prudentes tus palabras. Porque de la mucha preocupación, de la mucha ocupación, viene el sueño, y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. No se complace en los insensatos. Había 5 que se convirtieron en vírgenes insensatas. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y te destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, es decir, en este caso se refiere a ilusiones, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Lo que nos está diciendo, bueno, para mí estos 7 versículos me dan a entender lo más claramente posible lo que ser prudente significa. Que si a algo te comprometes y si te comprometiste con Dios a servirle, si te comprometiste con Dios a adorarle, si te comprometiste con Dios a hacer alguna actividad en ese lugar que Él dejó porque Él la fundó por medio de Jesucristo, que es la iglesia, cumplas. Y cumplas hasta el final. Es lo que está diciendo. Eso es ser prudente. Eso es mantener tu vasija, que es tu vida, llena con el Espíritu Santo. Eso es no pasarse al lado de las insensatas, donde, a ver quién lo hace, que sigan aquellas. Porque no va a poder ser compartido lo que las sensatas, aquellas personas que usaron los sentidos, no se imaginaron cosas, usaron los sentidos, por eso fueron prudentes, conservaron, que fue el Espíritu Santo en su vida. Entonces, si nosotros seguimos una enseñanza como esta de Eclesiastés, de esa manera como está escrita, vamos a ser como las vírgenes prudentes, de manera que cuando el novio llegó, y llegó como ladrón en la noche, no les agarró por sorpresa. Nosotros podemos ver allí en 1 Tesalonicenses capítulo 5, lean todo el capítulo, cómo el apóstol Pablo está diciendo que sí, va a venir como ladrón en la noche, pero también le dice a los cristianos, para ustedes no están dormidos como para que les sorprenda como ladrón en la noche, dice en un determinado momento en el capítulo 5 de 1 Tesalonicenses. Después de hablar cómo habría de ser el arrebato. Es decir, los cristianos no nos debe de agarrar por sorpresa. Debemos de estar a la espera de nuestro Señor Jesucristo.
Hay muchos que dicen, pero es que, ¿cuáles son las señales? Estas son las señales de los últimos tiempos. Son las señales para aquellos que no conocen que Jesucristo ya dio la señal principal. Jesucristo dijo que la señal, la única señal que Él iba a dar de su próxima venida, era la señal de Jonás. Y estuvo Él 3 días en la tumba y resucitó. Esa fue la señal y esa es la parte muy importante que nosotros debemos de considerar en nuestra vida. El ser humano busca señales. El cristiano debe de tener fe en lo que el Señor ha dicho. Y si lo ha dicho, lo va a cumplir. Y nosotros sabemos eso. De antemano lo sabemos. Entonces, hasta el momento de la llegada de Cristo, las insensatas y las prudentes en nada parecían diferenciarse. Pero en el momento de la venida, de inmediato se descubre quiénes son realmente las prudentes. Para Jesucristo, en ese instante, no significa otra cosa que terminar de descubrir lo que ya conocían. Hay una parábola muy bonita que se encuentra allí en Mateo capítulo 13, versículos 24 al 30, que es la parábola del trigo y la cizaña. No nos debe de asustar que el trigo y la cizaña crezcan juntos. Lo que dice nuestro Señor Jesucristo en esa parábola es que va a llegar el Señor de la mies, va a cortar todo lo que tenga que cortar, va a separar la cizaña y se va a quedar con el trigo. El que hace la separación del trigo y la cizaña no somos nosotros, es Dios. Y eso es lo que está diciendo. ¿Y en qué momento hizo la separación? Cuando Él vino. Llevó a las sensatas y a las insensatas las dejó. Estas quisieron entrar, quisieron hacer hasta negocio con las sensatas, pero ellas sabían que lo que tenían no era transferible, no era intercambiable. Por eso, cuando habla de la parábola del trigo y la cizaña, es bien explícito en que también junto con los santos de la iglesia van a crecer lo que es la cizaña, entra también en la iglesia. Pero el que corta es Dios, el que lo cosecha todo es Dios. En tiempos de Adviento debemos confiar en que Dios podará la iglesia para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Eso se encuentra en Efesios capítulo 5, versículo 27. El mismo Dios es el que se hace la iglesia hermosa para Él. Entonces nosotros debemos de tener esa fe y debemos de ser prudentes, buscando siempre en nosotros la llenura del Espíritu Santo. Porque nuestro Señor Jesucristo, que es el novio, cuando Él venga, Él va a hacer la separación entre los prudentes y los insensatos, entre las prudentes y las insensatas. Y otra vez, conocido es el refrán, más vale tarde que nunca. En la parábola de las 10 vírgenes, tarde puede significar nunca. Y muchas veces nosotros decimos, no, pero de todas maneras llegué. Allí estaban 5 vírgenes que estaban allí, pero no fueron tomadas, porque no tuvieron la prudencia de mantenerse siempre llenas con el Espíritu Santo. Hace 2 semanas decíamos que todo eso se manifiesta en la medida en que yo vivo una obediencia absoluta a lo que nuestro Señor ha dejado para nosotros. Y lo hizo, digámoslo así, más fácil para nosotros cuando lo dividió solamente en esas 2 partes. El gran mandamiento y la gran comisión. Entonces nosotros debemos de estar alrededor de eso y naturalmente que el gran mandamiento y la gran comisión, como no son cosas fáciles dentro de la naturaleza humana,
Necesitamos del poder del Espíritu Santo para poder cumplir con ellos. Y el poder del Espíritu Santo se va a manifestar en la medida en que tú sabes cómo amar a tu prójimo. En la medida en que tú sabes cómo amar a Dios. En la medida en que tú sabes cómo hacer discípulos. En toda esa medida es que tú vas a tener, que yo voy a tener al Espíritu Santo en mi vida. Y es así como se va a manifestar, a través de los dones que me permiten a mí ser de bendición para aquellos ante quienes Dios me ha puesto. Entonces, las vírgenes insensatas se quedaron fuera, según esta enseñanza. No estaban listas, creyeron estarlo, practicaron durante un tiempo el estar lista, pero no aguantaron y se despreocuparon, se salieron. Esto puede significar para nosotros dejar de obedecer a Dios en algunas cosas, que pueden ser asistir de vez en cuando a la iglesia. Hebreos 10:25. Véalo, ¿qué dice Hebreos 10:25? Algunos hasta se lo saben de memoria. No dejando de congregarnos. Exacto. Una parte dice eso, no dejando de congregarnos. ¿Por qué lo diría el escritor de Hebreos? Y se lo decía a la nación judía. Porque estaban tomando la costumbre de dejarse de congregar. Pero eran hebreos que se habían convertido al cristianismo, a quienes les habla. Eran hebreos de este tipo y por estar yendo a otro lugar, entonces dejaban de congregarse en donde debían de estar con los demás. Entonces es por eso que el escritor de Hebreos lo dice de esta manera, ¿verdad? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Y es una de las cosas que es muy importante, la coinonía, la reunión unos con otros, el estar juntos unos con otros. Por eso también en Eclesiastés dice que el cordón de dos dobleces no se rompe con facilidad. Porque cuando están unidos los hermanos en la iglesia es como el cordón de dos dobleces, no es fácil que caigan. Pero cuando estás solo, aparte, o quiere hacer tu vida solo o sola aparte, hay mucha posibilidad de que caiga. Hay mucha posibilidad de que usted pase al bando de las vírgenes insensatas. Creo yo, personalmente creo, que Dios le va a dar oportunidad, como decía hace un rato, a las vírgenes insensatas, porque se van a dar cuenta de que no se preocuparon por recibir al novio, estar preparadas para cuando el novio llegara. Tal vez esperaba señales de que el novio vendría, pero otra vez, ¿debemos nosotros de buscar señales? ¿Qué es lo que significa la fe? La fe está ausente completamente de señales. Pero hay quienes dicen, es que como lo hizo Gedeón, es que como lo hizo este. Son cosas muy diferentes. Gedeón tenía que confirmar que aquello que estaba viniendo a su corazón no provenía de sus propios deseos humanos. Nosotros sabemos que ya Cristo vino. Nosotros sabemos que Él dijo, esta es la señal de Jonás, la señal de que voy a venir otra vez. Y después nos deja a nosotros la cena del Señor. Y decimos que recordamos su próxima venida. Nos dejó también el bautismo para mostrarnos que nosotros pasamos a formar parte de aquel grupo de las vírgenes sensatas. Pero tenemos que mantenernos con la llenura del Espíritu Santo. Y si todavía así buscas señales, quiere decir que no has entendido correctamente el Evangelio de Jesucristo. Porque el que tiene fe no necesita señales. Cree en aquel que hizo la promesa, que es nuestro Señor Jesucristo. Es más fácil muchas veces para el ser humano creer en lo que nos dice a veces el gobierno o alguien más allí afuera, que no tiene nada que ver con las cosas espirituales, que creer en el mismo Dios que dijo que Él
tendría mucho cuidado de nosotros. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo os será añadido. Hablando de las necesidades del ser humano allá en el capítulo 6 de Mateo. A veces fallamos en eso. Buscamos señales. Y a veces decimos, esto es lo que son las señales. Y como repito, sí son señales para las personas que no conocen que ya dio Él la señal. Ya nos dejó la señal. Y no puedo dejar de insistir en eso. Por eso Jesús no nos deja otra alternativa, no nos deja alternativa para las señales. Le dice a los fariseos, a los que preguntan, que la única señal que verán es la señal del profeta Jonás. Eso está en Mateo 16:4. Puede verlo allá, subrayarlo, está en Mateo 16:4. Hay otra cosa que nos muestra esto. Aquel que busca señales es comparado al fariseo. Porque el fariseo necesitaba señales. Y Jesús les tiene que decir, ustedes ven que sopla viento así, dice que va a llover. Ustedes ven que está menguando la luz del sol, se va a hacer de noche. Todo eso son señales para ustedes para determinar algunas cosas. Entonces buscan señales. Pero en cuanto a la venida del Hijo del Hombre, continúa nuestro Señor diciendo, solo tendrán la señal de Jonás. ¿Fue una incógnita para ellos? Definitivamente no, porque ellos conocían muy bien la historia de Jonás. Y que él estuvo 3 días en el vientre del pez. Y luego Jesús está solo 3 días en el vientre de la tierra. Y así como Jonás fue vomitado, Jesús se levantó por sí mismo. Y esa fue la señal de que Él vendría otra vez. Y les quiero decir, mis queridos hermanos, si buscan señales, solo son comparados a los fariseos. Caen en el legalismo. Esa es una de las cosas que nos enseña esto. Otra vez, debemos estar prevenidos en lugar de buscar señales. Ahora sí, vaya allí a 1 Tesalonicenses capítulo 5, el versículo 1. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 y el versículo 4 al 6. Vea el 1 dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Pablo está diciendo que ya hay una enseñanza que se ha dado al respecto, ya hay una señal que ya está dada y que es considerada como una señal necesaria y suficiente. En el 4 y al 6 dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros, ¿qué dice? Sois hijos de luz. Sois hijos de luz. Y eso es muy importante. Sois hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Los que buscan señales es porque andan en tinieblas. Si alguien afuera nos dice, esas son señales de los últimos tiempos, y yo te voy a decir cómo puedes superar esa etapa. Y entonces es la oportunidad que Dios nos está dando de presentar el Evangelio de Jesucristo. Para aquellos que sienten miedo. Y para aquellos que no quieren creer en eso, también se le puede decir, esa es una señal de que tú te vas a quedar. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y estemos sobrios. Yo creo que sí se entiende bien el estar sobrio. El estar sobrio es no estar adormilado. Velar es estar completamente alerta. Cada vez que celebremos la cena del Señor, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Así está escrito, hasta que Él venga. Quiere decir que tenemos esperanza en su venida. Y no es que necesitamos una señal para saber cuándo, porque Él mismo dijo, nadie sabe cuándo. Ni el Hijo del Hombre, cuando Él se manifestó como ser humano, sabe cuándo.
sino solo el Padre que está en los cielos. No necesitamos señal. La señal ya está dada. Y aquí nos lo dice el apóstol Pablo. Debemos de estar prevenidos, no buscar señales. Debemos vivir la experiencia de Cristo en nuestra vida, que nos permite estar alertas, para que cuando se oiga el estruendo como de rayo, cuando se oiga la trompeta, entonces nosotros estamos listos para decir, voy. Estoy listo a obedecer. Estar listo es vivir a Cristo cada día, todo el día. Es alejarse de aquellas cosas que tanto le desagradan a nuestro Señor Jesucristo. Pablo, allí en Gálatas, capítulo 5, el 19 al 21, nos habla de cuáles son las atracciones que la carne siente. Y ahí hay una lista muy, aunque es poca, porque termina diciendo, y cosas semejantes a estas. Esa lista únicamente es para que nosotros sepamos cuáles son las cosas que le desagradan a Dios. Y por lo tanto debemos de estar alejadas de ellas. Y solamente vamos a tener el poder para alejarnos de esas cosas que son muy fuertes si el Espíritu Santo está en nosotros. Es decir, nuestras lámparas están llenas y pueden alumbrar con mucha claridad porque tienen mucho aceite. Estar listo es vivir el fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza y fe. Es vivir ese fruto, es estar listos, es estar cada día, todo el día, viviendo esa expresión de fe, esa expresión de fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Y se manifiesta como nuestro mismo Señor nos daba en la Gran Comisión, amando a nuestro prójimo cada día, todo el día. ¿Vamos a tener problemas para amarlo? Claro que sí. Claro que sí vamos a tener problemas para amarlo. Por eso necesitamos nuestras lámparas llenas para poderlo hacer. ¿Vamos a tener problemas para perdonar? Sí, claro. Si no fuera así, nunca nos hubieran mandado el Espíritu Santo. ¿Vamos a tener problemas para obedecer a Dios en cuanto a estos mandamientos que Él nos da? Sí, claro que sí. Por eso insisten que nuestras lámparas deben estar llenas y no descuidarnos. El problema de las vírgenes que se descuidaron es que al no tener esa lámpara no iluminaron. Y al no tener iluminación, el novio no pudo llegar hasta allí. Solo llegó en donde había luz. Entonces, la iglesia debe de estar llena del Espíritu Santo para que brille y Él mismo haga la transformación que se necesita para que cuando la recoja sin mancha y sin arruga. En estos tiempos de Adviento, revisa tu vida. Y cuando celebres el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, o ahora que lo celebraste, recuerda que lo que hoy vivimos nos reta a estar alertas. Nos reta a ser como las vírgenes sensatas. La iglesia somos como las vírgenes sensatas. O debemos de cuidar, ser como las vírgenes sensatas. Y que cuando Él venga, nosotros podamos decir, sí, Padre, estamos listos. Y nos vamos contigo. Puede ser que Él nos arrebate antes que arrebate a la iglesia. Pero siempre estar listos. Y si tú o yo estamos llenos del Espíritu Santo, buscando todos los días tener el fruto, cumplir con esos mandamientos que Él nos ha dado, el día que Él nos arrebate, vamos a estar listos. Y no vamos a tener miedo. He visto lo que Dios ha hecho con muchas personas. Y solamente quiero mencionar, y termino con eso, lo que una persona vivió en estos días. Como no tengo la autorización de ella, no voy a decir su nombre. Es una persona que nos pidió oración porque tenía cáncer.
Le tenían que hacer una operación y se le hicieron. Y después nos enteramos de que con todo lo que habían hecho, el cáncer había desaparecido, está libre completamente de cáncer. Y yo dije, gracias Señor, porque tú escuchaste la voz de tu sierva y de todos tus hijos. Escuchaste la voz de ella cuando ella rogaba porque le diera sanidad y tú se lo diste. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, uno a veces recibe de manera inmediata la palabra de Dios. Y hermano, hermana, no importa qué es lo que tengas que estar viviendo. Importa muy bien con quién lo estás viviendo. Y si este es nuestro Señor Jesucristo, vas a estar lleno del Espíritu Santo. Y no busquen más señales, porque la señal ya fue dada. Y es la señal de Jonás. Y el Señor nos dejó muchas cosas para que lo recordemos. Y repito, la cena del Señor es la que más tenemos, más importante. Y esa es la que vamos a celebrar la próxima semana. Espero verla aquí para que participemos juntos del memorial de la cena y también del recordatorio de su próxima venida. Ya no veamos Adviento solo como el nacimiento, que lo tenemos que hacer. Veámoslo también como su segunda venida. Y entonces vamos a estar recordando siempre con fe de que Él estará en medio de nosotros, en ese lugar a donde Él nos va a llevar. Tengamos esa confianza porque Dios nos dice, nos va a decir, va a sonar la trompeta, vengan. Y tenemos que decir, voy. Padre, gracias por tu palabra, gracias por lo que nos dices, gracias por lo que nos enseñas. Manifiéstate, manifiéstate. A veces nosotros en desesperación podemos pedir señales, perdónanos Señor. Recuérdanos siempre que ya nos diste la señal y que nosotros debemos estar esperando. Que a veces nos entra la duda porque tal vez se han vaciado un poco nuestras lámparas de ese aceite que nos permiten brillar delante de ti. Porque tú eres de la luz. Y que a la ausencia completamente de aceite en nuestras vidas se llena de oscuridad. Y tú no eres, Señor, de la oscuridad. Por eso nos has dado tu Espíritu Santo para poder brillar delante de ti. Y de esa manera también conocer el camino que tú nos has trazado. Ayúdanos a ser de las vírgenes sensatas que siempre se preocuparon por la llenura de tu Espíritu Santo en sus vidas. Y que cuando todos en nuestra iglesia tenemos esa preocupación, toda tu iglesia está llena del Espíritu Santo y va a brillar en la comunidad en donde tú nos pongas, Señor. Va a brillar en la comunidad en la que tú nos has puesto. Va a brillar en la comunidad en la que tú nos estarás moviendo a través de misiones, a través de otros tipos de trabajo, Señor, de alcance, en el que tú nos guíes. Ayúdanos a ser llenos siempre de tu Espíritu Santo. Gracias por habernoslos dado. En el nombre de Jesucristo. Amén.